Sí, empecé eso, cuando vas al instituto un poco que te estás definiendo a ti como ser humano y son épocas que estás muy susceptible a lo que está pasando. Justamente coincidí con gente que estaba en el mundo del hip hop y eso, ¿no? Que empiezas a probar cosillas, que si bailar breakdance, que si no sé qué, y un día decidimos ir a pintar. Tampoco en ningún momento pensé que eso, ¿no? Que iba a llegar ni a vivir, ¿no? Ni a viajar por ellos. Era algo como, bueno, yo hago esto con mi tiempo libre, tengo intenciones de ser un hombre de provecho y en mi tiempo libre pues hacer eso. Pero resulta que ni eso, o sea, bala perdida. Muchas veces la gente quiere molar, ¿no? Quiere gustar a los demás y tampoco es algo que nunca me haya interesado. Entonces hacer cosas así nunca fue mi prioridad, o sea, gustar. Y tirar por aquí, o sea, hacer cosas más bien fofas, ¿no? O hacer cosas de temáticas como aburridas, era algo que también me gustaba, por un poco, sobre todo viniendo de donde venía, ¿no? Porque claro, son cosas que se han hecho siempre en el mundo del arte, o sea, lo que son marinas, bodegones, pero claro, en murales y sobre todo viniendo del mundo del graffiti, que es algo súper, ¿no? De aquí estoy y tal, que me mola, o sea, es el juego mola mucho, pero era como un reto, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a intentar yo no soy una persona que busque eso, llamar la atención, ¿no? Entonces hacer cosas aburridas va con mi forma de ser. Pintar en espacio público un poco me da la sensación que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero claro, que es como un nuevo reto decir, bueno, yo podría ser capaz de cruzar esas barreras y poder pues entrar en según qué circuitos artísticos o no. O sea, yo sé que por ejemplo en murales no sé cuánto más camino puedo hacer, ¿no? Pero en lo que es interior tengo todo un camino por recorrer, o sea, no he hecho nada. Y es algo o sea, son retos que me parecen interesantes. Bueno, en mi familia siempre se ha valorado mucho el tema de ser bueno haciendo cosas con las manos y de la artesanía, ¿no? Sí, han hecho cantidad de cosas, ¿eh? Bueno, a mí me parece poco. Sí, sí, sí. Vamos a servirlo así. ¿Os gusta el curry? Clarísimo. Aquestes i són diferents preus. O sea, más o menos siempre ha habido como, al menos inquietudes artísticas, ¿no? Y es algo que no hay esa magia, o sea, porque a veces es como, ay, no, es que el chaval es especialito, no, o sea, realmente no hay ninguna magia detrás, simplemente pues hay un trabajo y nos gusta hacer cosas, ¿no? Y hay un cierto oficio, y eso es lo que se valora, quizá. No sé si quisierais ver alguna libreta antigua. Pintar en la calle te hace saber, pues un poco también defenderte en situaciones en las que una persona que está en su estudio trabajando y que solo tiene que hablar con el cliente, pues no tiene que tratar, ¿no? Por ejemplo, que te venga una persona quejándose de que este muro es una puta mierda, que no sé qué, que por qué haces esto en mi casa, tal, pues tienes que saber desenvolverte y poder salir de alguna forma u otra ileso, ¿no? Y claro, son cosas que la gente no piensa que pasan, pero pasan. Lo que es estudio al final es, bueno, para mí creo que es interesante, ¿no? Todo lo que he ido haciendo, probando en papel y en libretas y algunas cosas. En cuadros siempre un poco me ha dado mucho respeto, ¿no? Cuadros. Y ahora un poco que estaba encontrando el ritmo de trabajo en el estudio,
quería empezar a hacer más obra de estudio y dejar un poco más de lado el mural, porque también es algo que eso, ¿no?, que desgasta mucho y que me apetece estar aquí en el estudio. En los últimos muros que hice en Camboya, que son como más así, más pictóricos, que es algo que creo que hay algo que decir ahí, con la pincelada, que es algo que o la tienes o no la tienes, ¿sabes? O tienes una buena pincelada o no tienes una buena pincelada, y creo que con la pincelada puedo decir algo, y era como, bueno, ¿a dónde tiro, no? Yo creo que esto tiene algo, o sea, este rollo tiene algo. Es que tampoco no sé si realmente yo sea mi lenguaje, o sea, sea el lenguaje con el que quiera seguir tirando, ¿no? El tema es que yo no tampoco soy la persona más positiva del mundo, ¿sabes? Entonces, claro, otra persona se tiraría muchas flores encima y diría que, bueno, que hay que contar con la... No la que me encuentre a gusto, que esté satisfecho, porque esto nunca va a pasar, ¿sabes? Porque ya empiezo a conocerme. Bicho asqueroso. Bueno, eso son cosas que quizás son... Bueno, eso es un congelador. Moltes gràcies, Toni. De poco. A ver, los muros no se pueden borrar, o sea, los muros es algo que ya está hecho, y claro, o sea, pero muchos de los muros que he hecho, si pudiera borrarlos o pudiera eliminarlos del... vamos, 70% estarían eliminados, seguro. O sea, o más, o sea, incluso 90, pero bueno, ya está hecho, y eso al final es lo que me ha ayudado, pues, a tener un portfolio, ¿no?, de cosas. Pero claro, hay muchas cosas que he hecho que bueno, que si estuvieran en el estudio las hubiera quemado. Pero están en la calle y es lo que hay. Pero bueno, cosas que pasan.